¿Cuál es el mayor problema para el ser humano? ¿El pecado, la muerte, la condenación o el infierno? El pecado, la muerte, la condenación, el infierno, es un gran problema. Pero el verdadero problema para el ser humano es que perdió la paternidad de Dios. Como Dios no es nuestro Padre, por consecuencia pecamos, por consecuencia estamos separados de la muerte, separación de Dios, estamos condenados eternamente en el infierno. El peor problema para el ser humano es que haya perdido la paternidad de Dios en su vida. Dios es nuestro Padre, y de eso le quiero hablar hoy. Un filósofo llamado, yo lo voy a leer como está escrito, si está mal, perdónenme, Nietzsche, así se dice. Nietzsche dice una frase muy famosa: Dios ha muerto. Él pensaba que si el hombre quitaba a Dios de su vida, se le terminaban todos los problemas para siempre. Si Dios está muerto, se nos terminan los problemas. Si Dios no es más nuestro Padre, no tenemos más problemas. Ahora somos libres de hacer lo que queremos. Pero ocurrió lo contrario. Cuando el hombre perdió a Dios, no solo perdió a Dios, sino perdió la paternidad de Dios sobre su vida. Dios es Padre nuestro. El problema del mundo no es que Dios haya muerto. El problema del mundo es que el hombre vive como huérfano porque no tiene paternidad, la paternidad de Dios. Sin la paternidad de Dios, y también muchos hermanos viven sin paternidad de Dios. No lo tienen a Dios como su papá. No lo ven a Dios como padre. Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Pero alguien que es mucho más grande que Nietzsche, Jesús, vino a decir algo completamente diferente. Dios es nuestro Padre. Jesús trajo la revelación del Padre. Hoy ayer decía de la Pascua. Dios nos perdonó. Pero esa es la obra tremenda. Pero la tremenda obra de Dios en la cruz fue que nos devolvió la paternidad de Dios. Nos abrió el acceso nuevamente al Padre. Eso es tremendo. La salvación del pecado por vivir como queríamos, por vivir alejado, y ahora tenemos comunión con papá. Eso es la obra de Dios. Y Jesús vino a mostrarnos al Padre. El hombre no fue creado para tener una religión. El hombre fue creado para vivir en relación con su Padre eterno. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Esto muestra algo impresionante. Dios caminaba con el hombre, había comunión, había cercanía, había intimidad, había relación íntima con Dios. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre decidió dejar a Dios como su Padre, todo cambió. Génesis 3:10 dice: oí tu voz y tuve miedo. El mismo hombre que caminaba con Dios, que conocía a Dios, tenía miedo por haber escuchado la voz de Dios. Qué tremendo, ¿no? Apareció el miedo, después apareció algo más grave. El hombre se esconde y se sigue escondiendo de Dios. Hoy la religión es el lugar donde nos escondemos de Dios. Cumplimos con las reglas, pero estamos alejados de Dios. La relación se rompió y desde ese momento la humanidad vive con un corazón de huérfano. No me sale la palabra huerfandad, ahí está. Vivimos con un estado de huerfandad constante. Cuando mueren los padres, la familia se desarma. Nosotros tenemos la experiencia, vivimos con Raquel los primeros años de nuestra vida casado, falleció mi suegro y mi suegra. Y la familia siguió unida, pero no tanto. Cada cual hacía la de ellos, porque no estaban los padres. Después falleció mi mamá y papá y pasó lo mismo. La familia se dispersa porque no están los padres. Y en lo espiritual es así. Cuando Dios no es nuestro Padre, estamos dispersos. Por eso hay muchas problemáticas cuando Dios no es nuestro Padre. Le voy a hablar de 12 puntos. Voy a hacerles ligerito,
pero son 12 puntos que quiero compartir. Con esto quiero cerrar lo de los grupos caseros, porque tenemos que avanzar con los grupos caseros en otros temas. La importancia de nuestra identidad, Dios es nuestro Padre. La humanidad quedó con mentalidad de huérfano. Cuando el hombre perdió al padre, empezó a vivir de otra manera. El huérfano vive así, inseguro, con miedo, buscando aceptación, tratando de ganarse el amor. Por eso el mundo vive tratando de llenar ese vacío con el éxito, con el dinero, con el poder y con el reconocimiento. Cualquier cosa nos viene bien para llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Cuando yo me convertí, se lo conté un montón de veces, pero es algo que... Y cuando preparaba el mensaje me acordé, la predicación del domingo que fui a la reunión la primera vez, el pastor habló que solamente en el corazón del hombre había una cruz y solamente Dios la podía llenar, que ni el éxito ni nada podía llenar el vacío de Dios. Y es lo que pasa. La Biblia entera cuenta la historia de Dios intentando restaurar esa relación. Esto es importante. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que vuelve a nosotros a buscarnos como Padre. Nosotros estamos perdidos, estamos alejados de Dios, pero Dios tomó siempre la iniciativa. Decía ayer el pueblo de Israel, Dios lo buscó, a pesar que pecaba, Dios lo buscaba constantemente. Durante siglos el hombre desarrolló un montón de sistemas religiosos, buscando satisfacer el vacío paternal de Dios. Jesús dijo en Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Jesús vino a hacer algo que nadie había hecho hasta ese momento, revelarnos quién era Dios realmente. Dios es nuestro Padre. Eso es lo que vino a revelar Jesús, la paternidad de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús habla constantemente del Padre. En los evangelios, Jesús menciona aproximadamente más de 150 veces la palabra Padre. Mi Padre, el Padre mío, papá. Más de 50 veces. Entonces, si hay una palabra que se repite, es porque es importante. Y es una de las palabras que más se repite, ¿no? Creo, no hice la cuenta, pero me parece que está primero Señor y después sigue Padre. Son dos palabras importantes en el Nuevo Testamento. Jesús no vino a fundar una religión, vino a revelar el corazón del Padre. Nos decía Fer, gracias por lo que estuvieron, porque somos familia. Nosotros entendemos que somos una familia. Papá, Dios es nuestro Padre. Y por consiguiente somos una familia que nos ayuda. Eso es lo que Dios desea y nos agrada hacerlo así porque es la voluntad de Dios. El tercero, Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre. Un día Felipe le dijo a Jesús algo muy profundo. En Juan 14, 8 y 9. Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué esperaba Felipe? Que Jesús le dijera, vení. Él es mi Padre. Este es mi Padre, te lo presento, Papá Dios. ¿Y qué le dijo? Algo dijo. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué tremendo, ¿no? Hay rasgos. Yo a veces lo veo a Facu y tiene rasgos parecidos a mí, en algunas cosas. Así que hay un rasgo paternal que uno tiene del padre. No. Yo a veces hay un montón de cosas que digo, uy, qué parecido a mi papá que soy. Entonces, hay cosas que están en el gen del ser humano. Pero Jesús, por eso nos dijo, si ustedes quieren conocer a papá, véame a mí. Yo reflejo a papá. Él era el calco del Padre en la tierra. Eso es lo que le dijo a Felipe. Esto es revolucionario. Jesús está diciendo, si querés saber cómo es Dios, mírame a mí. Si querés saber cómo es el Padre, mirá a Jesús. Cómo ama a Jesús, cómo perdona a Jesús, cómo tiene compasión, cómo restaura, cómo recibe al pecador. Me contaba Damián algo. Jesús nos recibe con mucho amor. Todos nos acercamos a Dios
porque tenemos una necesidad. No conozco a nadie que haya acercado a Dios sin necesidad. Somos muy necesitados. Cristian fue a una iglesia y le dijeron que se acercaba a la iglesia porque tenía un problema. Y qué locura, ¿no? La iglesia es donde recibe a las personas que están en dificultad. Jesús es la revelación perfecta del Padre. El cuarto punto, Jesús vivía como hijo. Jesús no vivía motivado por la obligación. Vivía desde su relación con el Padre. Jesús lo que hacía porque amaba al Padre. Se movía porque amaba al Padre. Él no hacía nada por obligación, porque amaba a su Padre, lo hacía. Juan 5:19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hacía nacía de la relación con el Padre. Jesús oraba al Padre, Jesús dependía del Padre, Jesús escuchaba al Padre, obedecía al Padre, tenía una identidad clara, era hijo de Dios. Y nuestra identidad está ahí. Somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que orar al Padre, tenemos que depender del Padre, tenemos que escuchar al Padre, tenemos que obedecer a nuestro Padre, y eso da identidad. Dios es nuestro Padre. Una gran identidad, ¿no? El quinto punto, el gran problema del creyente hoy. ¿Cuál es el gran problema de los creyentes? Hay una frase que se hizo muy popular de Mirta Legrand. ¿Cómo te ven? Te tratan. Eso lo decía Mirta Legrand. Muchos de nosotros tenemos ese problema. Como vemos a Dios, lo tratamos. Muchos creyentes aman a Dios, pero viven como huérfanos espirituales. Hacen muchas cosas, pero no viven con relación del Padre. ¿Cómo vive una persona que es huérfana espiritualmente? Hace todo para ser aceptado, agradar, demostrar, ganar el amor de Dios. Entonces aparecen actitudes como sirvo por obligación, oro con culpa, obedezco por miedo, vivo tratando de que Dios me apruebe. Eso es vivir alejado de Dios, del Padre. Pero un hijo no vive así. El hijo vive desde la seguridad del amor del Padre. El sexto punto, cómo veo a Dios determina cómo me relaciono con Él, lo que decía recién. Esto es clave para la vida espiritual. ¿Cómo veo a Dios? Así me relaciono con Él. Si lo veo como un juez, me da miedo Dios, porque me va a juzgar. Dios me va a juzgar. Meto la pata, Dios me va a juzgar. Entonces lo miro con miedo. No hago nada porque le tengo miedo a Dios. Y cuando meto la pata, salgo corriendo porque Dios me va a hacer percha. Cuando lo veo como un jefe, vivo por obligación, lo tengo que cumplir, es mi jefe. Hay que hacer lo que Dios dice, es mi jefe. Y si no hago, me va a echar de la iglesia. Lo veo como un jefe. O lo puedo ver distante. Cuando lo veo distante, vivo en una vida de frialdad. Como decía Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, te vomito. Porque frío, no, Dios es distante, Dios está por allá, algún día lo veré. Pero si lo veo como padre, vivo con confianza, con seguridad, con descanso y con intimidad. Por eso el enemigo quiere ocultar esta verdad. Por eso, ¿cuál es el problema más grave que tenemos para el crecimiento espiritual? Es la oración. El diablo no quiere que oremos. No quiere que nos relacionemos con Dios. Porque sabe que si yo alcanzo una relación profunda con mi Padre, Él está vencido. No tiene lugar en mi vida. Él nos confronta constantemente diciendo, si eres el Hijo de Dios, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué te pasó esto? Si sos el Hijo de Dios, ¿por qué te operaron? Si sos el Hijo de Dios, ¿por qué te falta plata? Constantemente. El diablo nos ataca la identidad. Si sos el Hijo de Dios, no tenés que sufrir. Si sos el Hijo de Dios, te tiene que ir todo bárbaro. Y es una mentira. Por eso es indispensable la relación con nuestro Padre. Porque cuando un discípulo descubre al Padre, su vida cambia completamente. El séptimo punto es la cruz. Restauró el acceso al Padre. La obra de Cristo en la cruz es más profunda de lo que nosotros podemos entender. La cruz no solo perdonó nuestros pecados, una obra tremenda de Dios.
Dios perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nos liberó. Él pagó la culpa nuestra. No tenemos más deuda. Él pagó todo. Pero hizo algo más tremendo. Abrió el camino al Padre. Mateo 27, 50 y 51 dicen, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué da este texto? ¿Por qué da esto? Y no cuenta solamente la muerte de Jesús. Habla de eso, pero da un detalle muy profundo. El velo del templo, el acceso a Dios fue abierto. El pastor Víctor Rodríguez dice que muchos vivimos con el velo cosido de vuelta. Lo volvemos a cerrar, porque no queremos tener relación con Dios. Porque la relación con Dios me lleva a obedecer, me lleva a cambiar mi manera de vivir. Porque tengo que obedecer a Dios por amor. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, cuando tengo esa relación con el Padre, mi vida tiene una transformación. Qué tremendo esto. Solamente nos quedamos en la obra poderosa y es tremenda. No le quito valor a la obra de Cristo en la cruz. Pero nos devolvió la relación con el Padre. Dios es nuestro Padre. Dios es mi papá. Entonces eso me da seguridad en el diario vivir. El velo separaba al hombre de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hablar con el Padre. Hay muchos cristianos que son sumos sacerdotes. Entran una vez por año a hablar con Dios. Un chiste. La relación con el Padre está abierta. No es una vez por semana. No es una vez en el día. Es todos los días, en todo momento, en todo lugar. Primera Tesalonicense, o segunda, no me acuerdo bien ahora, dice, orad en todo tiempo. Relacionate con el Padre en todo el tiempo. Eso lo quiere decir el apóstol Pablo. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Dios estaba diciendo algo. El camino está abierto. El acceso está restaurado. Dios preparó el camino. Dios abrió y restauró todo. En el punto 8, Jesús nos reveló al Padre. Después de resucitar, Jesús dijo algo extraordinario en Juan 20, 17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Eso lo dijo Jesús. Afirmó, yo me voy con papá, que es vuestro papá. Lo afirmó. Yo me voy, pero ustedes también se van a ir conmigo algún día. Aleluya. Esto cambia todo. Jesús no dijo solamente mi Padre, dijo mi Padre y vuestro Padre. El Evangelio no es salvación. El Evangelio no es solamente salvación. El Evangelio es volver al Padre. Es una muy buena noticia. Jesús restauró mi relación con el Padre. El punto 9, el Espíritu poderoso, el Espíritu Santo confirma esta relación. La obra de Cristo se completa con el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:15 dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito querido. No es una relación distante, es una relación cercana. Dios no quiere creyentes, Dios quiere hijos que se relacionen con Él. Por eso la Biblia dice que no lo conocemos. No te conozco, solamente entran a su reino sus hijos. Es importante tener relación con Dios. Y no porque nos vamos al cielo, porque nos transforma la vida acá en la tierra. El punto 10, Jesús revela el corazón del Padre. La mejor imagen del Padre está en la parábola del Hijo pródigo. Lucas 15, el hijo se fue, perdió todo, volvió pensando que sería rechazado, pero el Padre hizo todo lo inesperado. Lo vio de lejos, corrió hacia él y lo abrazó, lo restauró. Esto hizo y hace Dios por nosotros. Dios nos quiere restaurar. Si tu relación con el Padre está rota, si está lejana, Dios en esta mañana quiere acercarse a vos. Quiere sanar la relación de padre e hijo. El Padre no dijo primero, pagá lo que me debes. Lo abrazó. Ese es el corazón de Padre. El punto número 11, señales de una mentalidad de huerfandad. Muchos creyentes viven así, sin darse cuenta.
huérfanos espirituales, viven buscando aprobación, se comparan con otros, sirven para demostrar que pueden hacerlo, viven con miedo a fallar, creen que Dios se decepciona constantemente de ellos. Y eso nos hace vivir una vida miserable, porque estamos con Dios y es peor que no estuviésemos con Dios, porque nos sentimos culpables por no hacer las cosas bien. Y Dios no nos culpa, Dios nos ama y nos quiere sanar. Evidencias, el punto 12, de un hijo de Dios. Un hijo vive diferente, un hijo sabe que es amado, confía en su padre, descansa en su amor, depende del padre, vive en intimidad. El hijo no trabaja para ser amado, trabaja porque es amado. Nosotros servimos a Dios porque lo amamos, no para que Él nos ame. En el punto 13, el Padre quiere romper estructuras religiosas. Jesús vino a romper muchas estructuras, porque la religión habla de Dios, pero no conoce al Padre. Jesús vino a restaurar lo original. Lo original es un padre con sus hijos. Eso es lo original. No hay otra cosa que sea original. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo revela tres cosas profundas. Dios tiene un plan eterno. Dios no hace las cosas así nomás. Dios tiene un plan establecido y eterno. Ese plan es formar hijos semejantes a Jesús. Y Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un plan eterno. El plan de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. La palabra primogénito significa el primero de la familia. Es decir, Jesús es el primero, pero Dios quiere muchísimos hijos como Jesús. Y de eso estamos trabajando, ser cada día como Jesús. Dios nos adoptó como hijos. Efesios dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto muestra que antes de que creara el mundo, Dios ya tenía en su corazón el deseo de una familia. Estamos en el deseo de Dios, ser familia de Dios. Su propósito no era solo seres humanos, su propósito era tener hijos. Dios quiere llevar muchos hijos a su gloria. Hebreos 2:10 dice, convencía que aquel llevaría muchos hijos a su gloria. Jesús vino a abrir el camino para que muchos hijos regresen al Padre. Jesús vino a abrir el camino al Padre. El velo fue rasgado, el acceso fue abierto, la relación fue restaurada. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir bajo la paternidad de Dios? ¿Aceptamos a Dios como nuestro Padre? Porque podemos vivir en la religión, podemos vivir alejados de Dios, porque Dios no obliga a nadie, pero Dios quiere ser nuestro Padre. 2 Corintios 6:8 dice, y serás para vosotros padre, y vosotros me seréis de hijos e hijas. El mayor milagro en la cruz no es solo el perdón de pecado. El mayor milagro en la cruz es que ahora Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Quizás esta palabra suena a veces vacía por no tener una buena relación con nuestros padres. A veces suena lejana porque tuvimos un padre lejano. Pero Dios quiere ser ese Padre amoroso que nos cuida, ese Padre que quiere darse a nosotros. El Padre nos ama profundamente. El Padre sabe lo que necesitamos. El Padre nos da buenas cosas. El Padre busca constantemente que le adoremos, que disfrutemos de una comunión con Él. El Padre nos ama y porque nos ama nos disciplina. Muchos se van cuando el Padre disciplina. Nos pasa en la vida en lo cotidiano, cuando nuestros padres nos dicen algo que no nos gusta, nos enojamos con nuestro Padre.
Y disciplina no es castigo. Dios nos corrige, nos lleva a donde Él quiere. El Padre se goza por sus hijos. El Padre quiere que vivamos cerca de Él. La decisión es nuestra. Dios quiere sanar nuestra identidad. Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dios quiere ser nuestro Padre. La única manera que Dios cambia nuestra vida no es solamente aceptarlo como el Salvador, sino como el Padre nuestro. Él es nuestro papá. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el que gobierna. Pero papá nos quiere abrazar.